Hoy otra vez un video muy cortito y muy fácil para realizar estas estrellitas. Esto comienza de esta manera, por supuesto por el centro, y este círculo nos indica, no hay cadenitas, entonces nos indica que debemos realizar un aro deslizado o un anillo mágico, lo van a encontrar con esos nombres. Realizo este cruce sobre mis dedos, entro, busco la de atrás y realizo un puntito. Ya puedo sacar los dedos, ya tengo mi primer puntito en el aro, 2 y 3, que son estos 3 puntitos, 1, 2 y 3. El gráfico indica que ahora pegadito a estos 3 puntitos debo tejer 2 puntos altos dentro de este aro, ¿no es cierto? 1 y 2. Y una cadenita de separación para realizar nuevamente otro grupito de 3 puntos altos. Cadenita de separación, otro grupito de 1, 2, 3 puntos altos, otra cadenita, y así voy realizando 1, 2, 3, 4, 5 grupos tienen que quedar dentro de este aro. Ya estoy realizando mi último grupito de 3 puntos altos, realizo la última cadenita, es decir, realicé estos 3 últimos, última cadenita, y aquí ven el puntito negrito, motita, que indica que en la tercera cadenita de las 3 de comienzo debo realizar un punto deslizado. Bueno, entonces cierro un poquito, no mucho, me acerco a los 3 puntitos, 1, 2, y en el tercero realizo un puntito deslizado, y ahora sí, de esta colita de comienzo tiro y cierro completamente el centro. Así debe quedar. Entonces me queda este pentágono. Ahora, a partir de aquí, levanto, como lo dice el gráfico, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Me gusta este gráfico porque realizando un pequeño proyecto, sobre todo los principiantes van a conocer algunos puntos, los más importantes del crochet, los básicos, porque estas cadenitas ahora van a involucrar todos estos puntitos, que uno es el punto bajo, el punto medio alto, el punto alto y el punto doble alto. Entonces, realicé 5 cadenitas, me voy a la cuarta, hacia atrás, ¿no es cierto? Y realizo un punto bajo. Tomo lazada, me voy a la tercera y realizo un punto medio alto, que es tomar lazada y pasar por todos los anillitos. Tomo lazada, me voy al segundo punto y allí realizo un punto alto. Saco por los 2 primeros anillitos y luego por los otros 2. Y ahora tomo doble lazada, me voy a la primera cadenita que realicé y allí saco una vez, 2 y cierro. ¿Ven? Quedó un escalón, una escalerita de puntos. Punto bajo, medio alto, alto y doble alto. Quedó sueltita, la tengo que unir a este pentágono. Entonces me voy al primer espacio que encuentro. Acá yo trabajé sobre este grupito. En este espacio tomo la hebra y realizo un punto deslizado, ¿ven? Y ya tengo la primer punta. De aquí parten otra vez 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Aquí realicé el punto deslizado, otra vez 5 y los puntos, punto bajo, medio alto, alto y doble alto. Y luego nuevamente punto deslizado en ese espacio, en el siguiente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a la cuarta cadena, punto bajo. Tomo lazada, me voy a la tercera cadena, punto medio alto. Tomo lazada, segunda cadenita, punto alto. Tomo doble lazada,
primera cadenita, punto doble alto, y realizo en el siguiente espacio, donde tengo la cadenita de separación de los dos grupos de la vuelta anterior, allí entro y un puntito deslizado, o sea, un puntito que no tejo. Bueno, así entonces otra vez levanto 3, 4 y 5 y realizo la escalerita de puntos, punto deslizado en el siguiente y nos vemos al final. Ya llegué a mi última punta de la estrella. Realizo como siempre en el siguiente espacio un punto deslizado y esto ya está terminado. ¿Les gustó? Pero si a esta estrella solamente le tejemos 2 puntas, vamos a transformarlo en un conejito. ¿Qué les parece la idea? Bueno, como siempre, espero que les haya gustado y les mando un beso gigante. Y a continuación les muestro el resumen de 3 videos que ya se encuentran publicados y en la descripción les dejo el link para que los puedan visitar y así el crochet va a estar presente en estas fiestas, en esta Navidad. Espero que les gusten, que realicen estos detalles y por supuesto si han llegado hasta aquí les mando un beso gigante para todos.